Shalom, hermanos, la paz del Eterno sea con ustedes en este inicio de Shabbat, en este cierre de la semana. Y me siento muy contento porque estamos teniendo varios eventos en este momento. Hoy, por ejemplo, terminamos con esta última paracha de la semana, con la última sección del libro de Devarim, y con ella terminamos el quinto libro de la Torá, de las instrucciones. Gracias al Padre Eterno que nos ha concedido llegar hasta este espacio. Por eso, en primera instancia, agradezco a Dios porque estamos casi concluyendo la lectura de las Parashah y estamos iniciando el séptimo día de la semana. Estamos entrando al Shabbat con toda bendición y con todo favor después de una semana de actividades. Bueno, y terminamos la semana y casi iniciando el Shabbat o iniciando el Shabbat. También estamos por terminar, estamos en el último día de las fiestas de Sukkot y gracias al Padre Eterno que hemos tenido un inicio de fiestas de Yom Teruah, Yom HaKippurim y ahora que estamos terminando Sukkot, pues nos alegra que estar inmersos en este trabajo. Damos gracias a Dios que nos ha concedido cumplir esta tarea. Si bien es cierto, hay mucho por qué leer, hay mucho que estudiar al respecto de la Torah, son muchos datos que no pude compartirles, hay mucha información que todavía hay que analizar, por eso les invito a que sigan leyendo las escrituras y hacer un todo de la palabra de Dios para poder entender las enseñanzas que el Padre de misericordia, el Padre que nos ha instruido con su palabra, hoy nos deja acercarnos delante de Él con el estudio de su palabra. Pues bendecimos al Señor y les damos la bienvenida a aquellos que se están conectando, a aquellos que se conectarán después o que bien posteriormente o de manera diferida escuchan este video, pues Dios les bendiga y los bendecimos en esta hora exhortándoles a que sigan leyendo las escrituras. Vamos a orar para tomar este tiempo de la palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey del Universo, alabanza y gratitud le damos en esta tarde, en este inicio de Shabbat. Gracias, Padre Eterno, por sus bondades, favores y misericordias con que nos ha concedido ir caminando en este estudio, en estas porciones que nos ha permitido revisar semana con semana, Señor. Y bueno, pues solamente hay un tiempo que nos detuvimos, Padre, para seguir celebrando o cumpliendo otro mandamiento, que son las fiestas que usted nos ha convocado. Bendito sea, Señor, en el nombre de Yeshua. Le damos gracias por este encargo que nos dio y que ahora solamente nos alegra poder decir que hemos terminado este trabajo que nos ha encargado. Mi Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesús, bendiga a todas las familias, bendiga a todos los hermanos que han estado atentos y que incluso han estado al pendiente con algunos comentarios al respecto. Gracias, Padre, por esta bendición. Permítanos, Señor, concluir esta lectura con su bendición. En nombre de Yeshua, amén. Y bueno, pues entonces, entrando en materia, déjenme hacer un poquito de recuento, un poquito de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos casi 3 meses con el estudio de las Parashah y en particular el libro de Devarim. Algunos de mis hermanos que me antecedieron en los libros anteriores también tendrán la parte importante del análisis de la palabra en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado ocupando tiempo para hacer el análisis y invitarles al estudio de la palabra. Y les decía aquí, déjenme tomar algunos puntos que en este libro, en particular, el libro de Devarim, que es como se titula en hebreo, que comúnmente lo conocemos como Deuteronomio. Este libro del Antiguo Testamento, que también en su conjunto de los 5 libros se conoce como el libro del Pentateuco, y que en forma muy general o forma muy tradicional en la iglesia cristiana se considera conocido como el Pentateuco y que hoy nosotros la hemos identificado como la Torá. Pues esta parte de Barín o Deuteronomios
donde Moisés exhorta al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida a ser fieles al Señor. Y ahorita veremos algunas partes importantes de qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros a través de este libro. El nombre del libro de Devarim, Deuteronomio, en griego es Deuteronomio, que también quiere decir segunda ley. Por repetición de la ley, lo que sucede es que en el libro de Devarim se tomaron partes del libro de Levítico, del libro de Éxodo y del libro de Números para poder Moisés retomar la palabra que es del Eterno, aunque en su principio dice que es la palabra de Moisés hacia el pueblo. Moisés está retomando porciones de lo que ya el Padre le había dicho y lo que le había indicado que compartiera al pueblo. Y es por eso que nosotros, hoy viendo este libro de una forma resumida de los tres últimos libros anteriores, pues lo que está haciendo es que toma este libro como una amonestación. Eso es lo que fue, es lo que es, y sigue siendo el libro de Devarim, una amonestación para todos nosotros, a ser un pueblo que Dios se agrade, un pueblo que Dios ame, que Dios busque, porque el Señor está buscando hacedores de su palabra. Deuteronomio es un documento de pactos, un documento que nos invita a hacer una alianza con el Padre Eterno, y esa alianza tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el cuidado de las instrucciones y no quitar ninguna porción de las escrituras, no disminuir ni aumentar. Solamente nos debemos de concretar a revisar las escrituras del Padre Eterno, seguir sus instrucciones y vivir en un pacto con el Eterno. Deuteronomio es una exposición de las 10 mandamientos que nos enseñan así de forma muy resumida lo que el Padre está pidiendo de nosotros para que vivamos en armonía con todos, primeramente con el Padre Eterno y también con nuestro prójimo. El libro de Devarim enfatiza en el concepto de la tierra, en el concepto de la pertenencia, en el concepto de ser un pueblo llamados a ser una grande nación. Y si recordamos que a la salida de Egipto, según Éxodo, nos encontramos que Israel no solamente salen las 12 tribus, sino dice que también sale un gran contingente de personas, aún del mismo Egipto y de otras naciones que los acompañaron, y se empezaron a asimilar al pueblo de Israel. Desde luego que pues muchos de ellos no mantuvieron la línea con el Padre y pues fueron amonestados por el Señor por haber cometido algunas faltas, como aquel momento de haber formado o diseñado o darle forma a un metal para hacer un becerro y de esta forma desplazar al Padre Eterno para poner un Dios que no existía. Podemos decir entonces que a los que formamos parte del pueblo de Dios es una orden de recordar 4 cosas importantes: la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la bendición de Dios y las advertencias de parte de nuestro Dios. Primero, la fidelidad de que Dios siempre va a estar cumpliendo sus promesas, siempre va a estar cuidando de nosotros. El libro de los Salmos da mucha información al respecto de cómo el Padre está atento a nuestras vidas. Y como eso podemos encontrar en las crónicas. En fin, la fidelidad del Padre es grandiosa. Y la santidad del Dios, de un Dios que es único, apartado de toda corrupción o maldad. El Padre Santo es poderoso, pero también es un Dios de gran amor. Y que Dios nos bendice precisamente a nosotros formar parte de ese pueblo que Él ha llamado. Nos da una bendición, nos da una identidad como pueblo que Él nos llama, pero al querer formar parte del pueblo, pero podemos caer en algunas fallas, bueno, pues vienen algunas advertencias de parte del Padre Eterno. Vuelvo a decir Devarim o Dabar, que también de donde viene la palabra Devarim, válgame la redundancia, Devarim, de la palabra Dabar, que es palabra, que es la segunda palabra, la segunda ley que el Señor da
o como una forma de dar un recuento a lo que ya se había dicho en los anteriores libros. ¿Qué estudiamos o qué revisamos en los libros, en este libro que estamos concluyendo? Bueno, vemos un discurso de un Moisés ya entrado en años, casi 100 o 120 años, cuando Moisés escribe este libro, ya para despedirse. Es un discurso de despedida, eso es lo que podemos ver en esa narrativa de este libro de Barín. Podemos encontrar un libro que frecuentemente también es mencionado o es usado por el Mesías en su contenido para poder instruir al pueblo. Incluso recordamos aquel ayuno que tuvo el Mesías y que él mismo, para poder contrarrestar las amenazas de Satanás, pues él mencionó muchas veces este libro, el libro de Barín. En este libro podemos encontrar un rezo que el pueblo de Israel constantemente, hasta el día de hoy, lo sigue usando, como es el Shema. En el capítulo 6, del versículo 4 al 6, encontramos estas palabras que nos recuerdan que debemos de escuchar, que debemos de saber que tenemos un solo Dios, que es único y que no hay a quien más podamos servir, sino solamente a Elohim, Hashem, el Dios eterno, todopoderoso. En este libro o en estas porciones, a partir de la Parashá 44, estuvimos también viendo las dos tablas de los mandamientos, leyes sociales y éticas, maldiciones y bendiciones, el código de guerra, las leyes de la alimentación, las fiestas del Eterno, el año sabático y el jubileo, renovación de la alianza, leyes sobre profetas falsos, la confesión de Moisés que no entraría a la tierra prometida, y como ustedes sabemos, esta es la parte que Moisés más les enfatiza, vamos a decirlo así, les reclama el por no poder entrar a la tierra prometida, por lo que causaron a Moisés tristeza y dolor, y a causa del mismo pueblo que sería rebelado contra Moisés y molesto Moisés, pues eso cometió alguna falta que delante del Señor que no le permite entrar a la tierra prometida. Y viene con ello también en este libro el Cántico de Moisés, nos recuerda el envío de los espías, las leyes de Dios, leyes para los reyes, leyes para los primogénitos, las ciudades de refugio, las ciudades dadas a los levitas, la oferta de paz. Bueno, esta oferta de paz tiene que ver con la guerra también, la elección del pueblo de Israel, un Dios que elige desde Abraham a este pueblo para ser su pueblo, su nación santa. Y bueno, por lo que hoy consideramos y vemos, la muerte de Moisés. Estas son algunas de los temas que podemos encontrar en el libro de Devarim. Y con esto pues volver a ser insistentes en revisar, en considerar las palabras que encontramos en este libro. Y pues vamos terminando con este último parashá, la parashá que se titula para esta ocasión Betzot Ha-Berajá. Betzot Ha-Berajá, que significa y esta es la bendición. Y esta es la bendición, esto lo encontramos en Devarim capítulo 33, verso 1, dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de morir. Esto lo dice la versión Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Si recuerdan, está haciendo Moisés algo parecido a lo que hizo Jacob, allá en el libro de Génesis capítulo 48 y 49, cuando bendice a sus hijos. Primero manda llamar a Efraín y a Manasés, los bendice y posteriormente bendice al resto de sus hijos. Por lo tanto, está haciendo Moisés una similitud de lo que hizo Jacob, pero también recordemos que en el libro de Lucas, capítulo 24, 50, el Mesías bendijo al mundo, a las naciones, cuando iba ascendiendo al cielo. Dice,
Entonces, dice Lucas 24, 50 y 51, dice, entonces los condujo fuera hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Jacob lo hizo, Moisés lo hizo, el Mesías también está cumpliendo esta bendición. Por lo tanto, pues esta es una buena forma de despedirse una vez que una persona va a fallecer, que siente que ya está terminando sus días, pues es bueno recordar la bendición para sus seres queridos. Desde luego que no quisiéramos dar esa bendición, pero bueno, el Padre ha establecido en nosotros tiempos que debemos de guardar y que debemos estar en este mundo y por lo tanto, pues antes de morir, recordemos esa parte, ojalá que tengamos la oportunidad de que poder con toda tranquilidad, como lo hizo Moisés, como lo hizo el mismo Jacob, lo hizo el Mesías, bendecir a su pueblo. Seguimos en la lectura del libro de Baruch, capítulo 33, verso 2. El Eterno vino del Sinaí y les esclarecía desde el Seir, resplandeciendo desde el monte Parán, y vino en medio de 10 millares de santos, a su diestra había fuego, centellas por ellos. Bueno, la manifestación del Padre Eterno siempre va a ser muy fuerte, algo que el hombre no puede detener o más bien resistir a esa situación. Es importante que mantengamos la idea que el Padre es fuego consumidor y que la Torah hace que por ese fuego cambiemos y recordemos aquel camino de Lucas 24 donde también yendo algunos discípulos de Jerusalén a Emaús, pues bueno, ¿qué dicen? No ardía en nuestro corazón cuando el maestro les hablaba de las escrituras. Bueno, pues el maestro sigue siendo hasta el día de hoy como un fuego que consume de parte de Dios por medio de su palabra. Leo Romanos 12:11, dice, no seas perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este es el carácter que debemos de tener al servir al Señor, con un fervor de amor de servir al Padre. El versículo 3 dice, en verdad, Él ama a los pueblos, todos sus santos están en tu mano, y se pusieron a tu pie, todos recibieron de tu palabra. Bueno, aquí está diciendo Moisés que todos se les dio la instrucción, todos les dio la enseñanza, y bueno, esto nos lleva a recordar también las palabras de Apocalipsis 14. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Esto también lo retoma Moisés, diciendo, todos se les está instruyendo y han sido preparados para ser un pueblo apartado y santo. Versículo 4, una Torah o una instrucción o una ley nos prescribe Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob, para el pueblo de Jacob, ese llamado, esa instrucción que nos da, pues a través de Moisés, es para todo el pueblo, no nada más lo es para los dos tribus, es para todas las naciones. Siempre hay que tener en cuenta que esta instrucción es para toda la humanidad, para todos. Dice Hebreos 26, 17 en la segunda parte 18, los gentiles a los cuales yo te envío para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La invitación del escritor a los hebreos es que todas las naciones vengan a ser parte de un pueblo llamado de parte del Eterno. Y dice el versículo 5, él era rey de Jerusalén. Cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Aquí podemos ver que a Moisés en cierto momento se le consideró como un rey,
como un jefe de la nación, y por lo tanto, pues aquí también recordamos que el Mesías es rey, pero también es sacerdote. En el caso de Moisés nada más era rey, se le consideró como determinadamente como rey. Versículo 6 dice, bueno, ahora vamos a ver a partir del versículo 6 las bendiciones que da Moisés a las tribus. Les mencionaba hace un momento que Jacob bendijo a las 12 tribus. Bueno, aquí ahora Moisés hace una alusión o un comentario de bendición hacia Rubén. Dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Esta parte nos invita a pensar que Rubén recibió esa bendición de ser el primogénito y tendría la parte que le correspondía de ser hijo de Dios o hijo mayor de Jacob, y por lo tanto su bendición será para él también. El libro de los Hechos, capítulo 13, 38 a 39, dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas que de no pudiste ser justificados por la Torah, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y bueno, Rubén alcanzó la bendición del Señor, el perdón también del Señor. En el versículo 7 ahora vemos la bendición a Judá. Dice, en cuanto a Judá, esto digo, escucha, oh Hashem, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ello. Sé tú su ayudador contra sus adversarios. Aquí vemos cómo Moisés está bendiciendo a Judá. Él está dando un lugar primordial entre sus hermanos. Es primordial saber que el Señor bendice a Judá de una forma muy especial. Y hoy todavía el pueblo de Judá, una de las 12 tribus, todavía está vigente, aunque dentro de Judá hoy en día todavía hay de otras tribus. Bueno, sobresale Judá entre todos. Quiero detenerme un tantito para decirles que en esta bendición que da Moisés no vamos a encontrar a la tribu de Simeón. No sé por qué en este momento no me quisiera detener tanto, ¿no? Por cuál es el motivo por cuál Simeón no está incluido en estas bendiciones, pero en esta ocasión Moisés no bendice a Simeón. Tal vez tengamos más adelante la lectura de esta parte, pero bueno, aquí no vamos a ver a Simeón en la bendición. Pero sí en el versículo del 8 al 9, hablando de Leví, dice, y de Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tus varones santos, a quienes pusiste a prueba el Masá, con quien lucharon en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre, no los veo y no reconozco a sus hermanos, ni considero a sus propios hijos, porque obedecieron la palabra y guardaron su pacto. Esto nos trae a cuenta, Moisés trae a cuenta esto, cuando después de haber construido aquel becerro, el pueblo de Israel, el becerro de oro, Leví fue uno de los que se apartaron y de los que le dieron reconocimiento al Señor. Y por eso es que a Leví se le dio el ministerio del santuario. Por eso habla del Tumín y del Urim, porque ellos en su pectoral llevaban unas piedras que con ellos usaban para discernir algunas circunstancias o algunas cosas que había que resolver, pues era a través de este medio. Por eso es que Leví es bendecido. Sigue diciendo el versículo 10, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y a todo Israel. Pondrán incienso delante de ti y ofrecerán de ascensión perfecta sobre tu altar. Bendice, oh Hashem, su esfuerzo y acepta la obra de sus manos. Leví fue obediente de una manera especial, por eso es que Dios no lo desechó o más bien cuando él tomó a Leví como
el hijo que habría de encargarse del ministerio del santuario. Y es por eso que hoy en día vemos a Leví como los levitas como los encargados del santuario. Y ellos cumplieron esta función. Versículo 11, segunda parte. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Versículo 12. Bueno, hasta aquí el versículo 11 nos habla de Leví y seguimos en el versículo 12 con una bendición más ahora para Benjamín. De Benjamín dijo, habite el amado de Hashem. Fíjense cómo lo llama a Benjamín, el amado de Hashem. Bendice, habite el amado de Hashem en seguridad junto a aquel que le protegió todo el día y entre cuyos hombros mora. Bueno, desde luego que esta protección habla sobre Hashem, que le va a dar esa protección, pero también recordemos que Hashem utilizó a Judá en aquel momento cuando iban a ir a traer alimentos a Egipto, pues Judá fue el que puso su vida por Benjamín y por eso hasta el día de hoy Benjamín es protegido por Judá. Y recordemos los dos hombres benjaminitas que salieron de esta tribu, como fue Salomón y Saúl, dos hombres muy privilegiados. Entonces, aquí como vemos a Benjamín se le da una parte especial para que habite en el poder del Señor. Y pues, como ya mencioné, algunos hombres que han salido de Benjamín, pues habitó, fue protegido y estaba en los hombros del Señor por ser el menor. De lo que se puede decir de Benjamín también, que Benjamín no nació en la diáspora, es decir, nació en Israel prácticamente, en lo que es la tierra de Israel. Es el único de los 12 hijos de Jacob que nació en Israel, en la tierra de Canaán. Y fue el único que no hizo, vamos, que el que no vendió a José, a su hermano. De ahí en fuera todos los otros 10 hermanos vendieron a José. Benjamín fue bendecido en esa parte porque no le alcanzó. Seguimos con las bendiciones en el versículo 3 en adelante. Y de Joseph, o José, dijo, bendito el Eterno sea tu tierra con lo mejor, lo mejor. Eso es la mejor parte que le está dando el Eterno a Moisés. En este caso estamos hablando de Efraín y Manasés. En el versículo 17 dice, su majestad es como la del primogénito del toro. Aquí vemos cómo lo identifica a José como un toro. Y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Aquí están los dos hijos de José, quienes habrían de protagonizar y hasta hoy en día son los que están dispersos por las naciones. De Efraín y de Manasés pues se construye toda esta parte de lo que hoy podemos alcanzar, la bendición de ser parte de su pueblo, porque nos estamos adhiriendo a Efraín. Versículos 18 y 19. Y de Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, en tus salidas, y de Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, ahí ofrecerán sacrificio de justicia, pues disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos de la tierra. Algunos comentaristas hacen mención que Zabulón, o más bien Isaacar, hermano de Zabulón, de madre, se encargaba de ministrar o de proveer a Zabulón, porque Zabulón se dedicaba más al estudio de la palabra. Esto lo podemos ver en Génesis 49, 13. Ahí encontramos que Zabulón era ayudado o servido por medio de Isaacar. Isaacar trabajaba en el mar, era una persona de mucho esfuerzo. Y cuando habla de los tesoros del mar, tiene que ver con las instrucciones de la Torah, que muchos se ocupaban Zabulón de estudiar. Por eso a estos dos hermanos se les junta y se les da una bendición por igual. Versículo 20.
Y de Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues ahí la porción de gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Hashem y sus órdenes con Israel. Bueno, pues Gad recibió un territorio en el lado del río Jordán, junto a un pueblo llamado de Menasé, y ahí es donde habitó este pueblo muy cerca, y era un pueblo que prosperaba mucho por la parte de tener lugares muy abundantes en producción. Versículo 22, y de Dan dijo: Dan es cachorro de león que asalta desde Basán. Que salta desde Basán. Las tribus que son comparadas con un león, pues tienen que ver con un territorio que están en las fronteras. León, se les menciona león porque estaban atentos a sus fronteras, eran muy feroces y entregados al cuidado de su nación. Versículo 23, y de Neftalí dijo: Neftalí, colmado de favores, lleno de bendiciones, de Hashem, tomó posesión del mar y del sur. Bueno, Neftalí era una tribu cargada mucho de trabajar mucho también en el tema del mar, y por eso se hizo de grandes riquezas y fortalezas. Versículos 24 al 25. Y de Asher dijo: bendito el hijos de Asher, sean favorecidos por sus hermanos, y moje sus pies en aceite de hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largos como tus días de tu fuerza. Bueno, aquí a Asher se le conoce como el lugar donde hay mucha abundancia de olivares, de árboles de olivo, y por eso se le dice que sus pies estarían en aceite, porque hay mucha abundancia de aceite, y también estaban muy entregados a lo que era el bronce y el hierro. Eran hombres muy dedicados al trabajo de fortaleza, de mucha fuerza más bien, y por eso que a Asher se le da este título de pies de aceite. Seguimos en el versículo 29 en adelante, hablando ahora precisamente de Jerusalén, de Israel. Ahí se le da otro título a Israel. Jerusum, nadie hay como el Dios de Jerusum, hablando de Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda. Israel, por eso Israel habita confiado. La fuente de Jacob habita separado en la tierra de grano y mosto. Los cielos también destilan rocío de Jacob. Aquí encontramos los nombres que le dan a Israel con sus niveles tan importantes espirituales de parte del Eterno, un distintivo que hace el Eterno hacia ellos. Y estas son las bendiciones hasta aquí de Moisés para los hijos de Israel. Termina en los versículos 27 y 29. El Eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos del mundo. Él echa al enemigo delante de ti y dijo: destruirles. Los brazos del mundo, en hebreo, Serot Olam, se refiere a los brazos del Eterno. El Eterno va a estar cuidando o protegiendo hasta el día de hoy de Israel. Pero dice: dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Hashem. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos se humillarán, someterán ante ti. Tus enemigos simularán, someterán ante ti, y tú hollarás sus lugares altos. Aquí la bendición grande de parte del Eterno hacia Israel, un completo cuidado y atención que tiene para su pueblo. Esto también abarca para nosotros hoy en día, que somos protegidos y cuidados, y en los brazos del Eterno estamos. Solamente es cuestión de acogernos a la bendición de nuestro Padre Eterno, estar cubiertos o estar
enfocados a guardar sus leyes, enfocados a amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora, en la última parte o en el último capítulo, que es el 34, nos dice de la siguiente manera: y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo. Bueno, aquí ya vamos a ver la despedida de Moisés, porque el Señor lo va a llevar a su descanso. Y aquí se va a separar Moisés del pueblo y le va a entregar a Josué la nación por instrucciones del Eterno. Dice: y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y Jasén le mostró toda la tierra, Gilad, hasta Dan, toda Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Por medio de los nombres de las tribus, el Eterno mostró a Moisés todas las tierras prometidas a los padres. Así que él ya supo de antemano cuáles habrían de ser las tierras de parte del Eterno para todos sus hijos. Versículo 3 del capítulo 34, el Negev y la llanura del valle de Jericó, las ciudades de las palmeras hasta Zahor. Zahor significa hasta lo más, significa insignificante, es decir, el Padre le mostró a Moisés hasta el mínimo detalle de cómo estaba constituida la tierra. Versículo 6 y dice: y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Beit Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar exacto. Bueno, esto, según algunos comentaristas, Dios así lo hizo, el Eterno no dio datos específicos o detallados de dónde había de sepultar a Moisés, para que las personas, el pueblo de Israel, no fueran y hicieran de él un altar o un dios o hicieran consultas. No, el Señor no dejó especificado dónde había de ser sepultado Moisés, para que no se diera esto y poder estar siempre dependiendo del Eterno. Versículo 7, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Según la tradición, murió por ahí el 7 de Adar. Algunos creen que es el Shabbat. Bueno, esto nada más es un dato, pero no podemos corroborar, solamente podemos decir que el Señor le concedió 120 años a Moisés y con ello la bendición de formar un pueblo santo, apartado para el Eterno. Desde luego que Moisés ya sabía cuál iba a ser la conducta del pueblo de Israel después de que él muriera. Sabía que el pueblo se habría de asimilar con las naciones, sabía que iban a ser infieles al Eterno, que se iban a olvidar de nuestro Dios. Por eso es que Moisés en este libro de Devarim exhorta de manera muy enfática sobre la conducta que deberían de guardar acerca de las leyes de nuestro Dios. Versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Jasén había mandado a Moisés. Bueno, aquí la imposición de manos, la transmisión de autoridad que tenía Moisés, ahora lo iba a tener Josué, y el pueblo pues sabían que Josué era un hombre íntegro, un hombre encargado de una tarea tan fuerte como fue la que hizo Moisés. Ahora habría de ser Josué el encargado. Hoy en día tenemos al Mesías. Él tiene toda la autoridad del Padre. El Mesías es quien ahora está al frente de nosotros y quien está intercediendo a la diestra del Padre, según el libro de Hebreos, capítulo 8 y 9. Versículo 34, en los últimos dos versículos, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, en quien haya conocido Jasén cara a cara en todas las señales y los milagros que le dio Jasén a hacer en tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra,
y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Desde luego que, como decíamos hace un momento, el máximo hombre santo y hombre que estuvo en la tierra o que pisó esta tierra, que es el Mesías, tenía una espiritualidad, tiene una espiritualidad mucho más alta que el de Moisés, pero podemos decir que Moisés fue un gran hombre, dedicado, entregado a la obra del Eterno. Como decía hace un momento, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los profetas, dice Hebreos 1:1, ahora lo hace por medio del Mesías. Ahora ya no son los profetas, ahora es el Mesías por medio de quien llegamos. Y es nuestro mediador, es nuestro abogado, es nuestro maestro, es nuestro instructor, nuestro amigo, nuestro pastor. Por eso, ahora que terminamos este libro, recordemos que en todo esto el Mesías estaba bien informado y conocía las Escrituras totalmente, por lo cual pues no se le encontró al Mesías ninguna falta en los tiempos que él estuvo aquí. Nadie podría redarguir. Sin embargo, él sigue hoy en día, al igual que Moisés, exhortándonos e invitándonos a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo dedicado a adorar al Padre Eterno, a amar al Dios de Israel. Pero también debemos de amar a nuestro prójimo, amar a nuestros seres queridos. ¿Y cómo hacerlo? Guardando las leyes de nuestro Dios. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la grandeza y la esperanza que tenemos en el Padre. Hermanos, hasta aquí hacemos un cierre de este libro. Agradezco al Eterno que nos haya permitido leer estas escrituras y que ahora le sigo invitando a que usted reflexione, que usted vea estas palabras con mucho detenimiento, analícelo y vea cómo Dios es maravilloso y grande, cómo Dios deja para usted también enseñanza a través de la Torah, para que cada día en nuestro andar vivamos de acuerdo a sus ordenanzas. Bendigo a nuestro Dios y oramos para agradecer sus favores. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, por permitirnos terminar esta lectura, este libro, esta porción en este tiempo. Padre eterno, gracias por concedernos la bendición y el favor de leer sus escrituras y que vayan siempre escritas en nuestras manos, en nuestras frentes y en nuestro corazón, para que las repitamos y las compartamos a todos los que nos acompañan. Gracias, Padre, por todas sus bondades. En el nombre de Yeshua le agradezco me haya permitido servirles. Una bendición para todos nuestros hermanos que estarán viendo o escuchando esta porción de la Escritura. En el nombre de Yeshua le exalto, Padre eterno, le bendigo y agradezco a nuestro Salvador por todas sus intervenciones. Amén. Que el Señor les bendiga y los guarde. Shalom, hermanos.